Buenos días. Espero que pues hayan amanecido dispuestas para, pues, para que podamos revisar un poquito los informes. Em, bueno, y también quiero preguntarles cómo se encuentran, qué les ha contado. Bueno, entonces, nosotros habíamos en la sesión anterior hablado de los datos generales y como los puntos que van allí. Decíamos que HC es la historia clínica, que es un número, digamos, de identificación que se corresponde con el reporte que nosotros tenemos eh, salvaguardado, donde hemos registrado más al detalle ciertos aspectos que en el informe consideramos que como es un documento público, pues no es necesario de divulgar. En ese sentido, en la historia clínica estarán los resultados de los instrumentos aplicados, los dibujos, el detalle, mientras que en el informe estará el análisis de esos dibujos, por ejemplo. Em, la impresión diagnóstica es una impresión diagnóstica que se fundamenta sobre la base de intentar, básicamente, que el motivo de consulta, que como gran categoría, digamos que el motivo de consulta se expresa en una sintomatología. Sintomatología que puede tener categorías grandes, como por ejemplo me siento deprimido, pertenece a una categoría grande que es depresión. Y podríamos entonces pensar que la impresión diagnóstica pues esté asociada con una alteración del estado del ánimo. Ese digamos que es uno de los mecanismos, casi que una relación directa entre motivo de consulta y impresión diagnóstica. Entonces, digamos que la impresión diagnóstica lo que intenta es explicar el motivo de consulta. Y es importante también que nosotros en ese motivo de consulta podamos colocar entre comillas tanto lo que dice el paciente como lo que expresa, digamos, la institución o quien remite, o poderlo dejar, digamos, muy claro. Decíamos también que entonces esta impresión diagnóstica nos sirve como una brújula también para poder saber cuáles van a ser las recomendaciones que vamos a dar en consecuencia. Es decir, necesita atención psicológica o necesita fonoaudiología o necesita más bien una cita con los papás para reorganizar, digamos, algunas dinámicas familiares. La impresión diagnóstica entonces pues se convierte como en la justificación del plan de acción. En ese sentido, no deberíamos tomar a la ligera pues esa impresión diagnóstica. Y decíamos también, y entonces aquí hablábamos de un ejemplo, creo, un programa para hacer el genograma. El genograma básicamente es una representación de la dinámica familiar y es decir, con quién esta persona vive. Si vive actualmente con 10 personas, pues vamos a hacer la representación de esas 10 personas y cómo sea esa dinámica entre esas 10 personas. Es importante entonces que nosotros sepamos el lugar que ocupa nuestro paciente en esa representación gráfica, cómo se dan esas relaciones entre los participantes y poder mencionar entonces que esa representación gráfica nos ayuda a entender un poco el grado de experiencia social y cómo se ha dado esa experiencia social en nuestro paciente. Es decir, que si yo provengo de un ambiente conflictivo, pues me va a ayudar un poco a entender, o un ambiente limitado me va a ayudar un poco a entender cómo es que se está presentando eh, o por qué tengo, digamos, unos resultados en los instrumentos. Porque finalmente nos sirve el resumen de la historia de vida para entender o explicar por qué se da de la forma como se dio los resultados cuantitativos. En ese sentido, entonces, no se trata de decir, bueno, ¿qué vamos a colocar en este apartado que está aquí, este primer apartado? Porque esto que está acá, estos puntos, son prácticamente como aspectos que vamos a desarrollar.
Pero dentro de esos aspectos que vamos a desarrollar van a haber unas ideas que nosotros juzgamos como psicólogos y psicólogas que son importantes de rescatar, importantes de hacer evidentes. Algo así como si estuviéramos escribiendo las conclusiones. Entonces, para nosotros, después de haber revisado todo la historia de desarrollo de nuestro paciente, rescatamos algunos aspectos claves que nos ayudan a entender por qué se está presentando un resultado dentro de los instrumentos de la forma como se presentó. Y también un motivo de consulta singular. ¿Eso qué significa? Que el paciente, junto con su historia, nos ayuda a entender el comportamiento que se dio en la evaluación psicológica. En ese sentido, entonces, cuando nosotros estamos haciendo evaluación psicológica, lo que nosotros estamos dando cuenta es de una fotografía en un momento en el tiempo o en el número de sesiones donde realizamos la evaluación, que nosotros hablábamos de unas 3 sesiones aproximadamente, una de entrevista y 2 de aplicación de instrumentos, en las que en esas 3 sesiones nosotros nos hacemos una idea de quién es el paciente a la fecha. Con el resumen de la historia de vida, lo que estamos recogiendo es las posibles explicaciones de por qué se da ese comportamiento en el paciente, es decir, por qué obtuvo esos resultados actualmente y por qué está obteniendo este motivo de consulta. Sabemos que el motivo de consulta no surge de la nada y que por lo tanto tiene una explicación funcional en términos de un organismo que se adapta a un ambiente. Aplicando selección natural o teoría de la evolución, diríamos entonces que el motivo de consulta eh, es la señal de cómo el organismo se ha estado adaptando hasta el momento. Entonces, algunos organismos desarrollan depresión, otros desarrollan ansiedad, como formas de manejar esta situación particular. Entonces, ustedes se han dado cuenta que con sus familiares, amigos, etcétera, pues muchos van a tener situaciones psicológicas actualmente acá, Ok. ¿sí? Profe, o sea, yo estoy súper perdida, la verdad, con eso, porque la persona, pues, que yo le estoy haciendo, yo te digo, no, pues, que el motivo de consulta, yo te dije, tú me dijiste, no, evaluación cognitiva y eso, porque, pues, me hizo el favor para poder hacer el trabajo, pero yo al aplicar las pruebas, pues, la persona, al parecer, pues, tiene 50 y tantos años, parece muy, pues, puede tener rasgos de pronto de una respuesta, ¿cómo se llama eso? Como mal geniado, pero de resto no, no me pone pues nada raro, como que yo pueda decir, no, es que él tiene este problema de presión o alguna cosa, o sea, yo ahí como relaciono el motivo de consulta, si no Claro. encuentro pues en la persona algo relevante como para poner si se adapta prácticamente de forma normal a la etapa de Ujú, su ciclo vital y todo, en su relación familiar. ujú. Ok. Digamos que nosotros cuando, eso que te estoy señalando me parece súper importante porque muchas veces cuando evaluamos queremos encontrar un defecto, un déficit, ¿no? O sea, como que queremos decir, debe haber un motivo de consulta, o debe haber un problema, o debe haber un diagnóstico. Y muchas veces las evaluaciones en últimas determinan que el paciente es un paciente sano. Es decir, nosotros hacemos un motivo de consulta que viene derivado de eh, un favor, por decirlo así. Es decir, eh, lo estamos poniendo, si bien ustedes saben que fue un favor, o sea, el paciente que les sirvió fue, digamos, mediante un acuerdo mutuo, pero nosotros lo estamos metiendo dentro de una posible situación real. ¿Cuál es la situación real? Que nosotros hacemos evaluaciones para determinar el estado de salud mental y el funcionamiento cognitivo, ¿no? Queremos evaluar el funcionamiento cognitivo. Esos dos aspectos, digamos que es una tarea cotidiana. O sea, puede que un paciente diga, no, yo no tengo ninguna, y ustedes los pongo en una situación, los pongo en un colegio. Y motivo de consulta, puede que no exista el motivo de consulta, pero ustedes les piden, por favor, valóreme a esta persona. ¿Ok? Entonces la valoración viene remitida por, no sé, el profesor.
pero no te dice para qué. Por eso es tan importante tratar de insistir en una cultura donde las remisiones sean muy específicas. O sea, ¿para qué necesitas o para qué lo trajiste a psicología? ¿Qué es lo que quieres determinar? ¿No? Entonces, dentro de psicología hay muchos aspectos a evaluar, pero ¿qué aspecto quieres que yo focalice? ¿No? Entonces, es la recomendación en términos, entonces aquí son dos ideas. Una primera idea es que donde entremos a trabajar y empecemos a ver que las revisiones que nos hacen son así como la que tú me estás diciendo, profe, no sé qué hacer porque es muy ambiguo, que es como que no sé, pues, qué es lo que puedo poner. Eh, Trabajar con las personas que hacen las revisiones, enseñarles o educarlos a que sean mucho más precisos porque eso optimiza tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que se valore. Cuando eso se va a dar en el tiempo, eso lo vas a construir en el tiempo, pero mientras tanto, nuevamente lo que hacemos en el motivo de consulta es colocar valoración de estado de salud mental y funcionamiento cognitivo, ¿vale? Y en la impresión diagnóstica, cuando nosotros no encontramos, es decir, valoramos su estado de salud mental y no encontramos a partir de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, no encontramos hallazgos positivos de una categoría diagnóstica. En la figura humana tampoco hallamos rasgos gráficos de patología. O sea, no, digamos que lo que aparece es más bien creativo, es más bien normal, es acorde, digamos, a su desarrollo. Y en el test de Monca, pues no encontramos deterioro cognitivo. Eso significa entonces que en la impresión diagnóstica colocaríamos un paciente sano. Es decir, no le aplica ninguna de las categorías diagnósticas del DSM-5. Y en ese sentido, entonces, tenemos motivo de consulta ya claramente definido, es decir, si no nos dicen y no está muy claro, pues nosotros lo vamos a definir. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que vamos a valorar el estado de salud mental y el funcionamiento cognitivo del paciente. Ustedes pueden focalizarse en un aspecto o en otro. Yo lo que he querido decirles, y quiero hoy ser más explícito, es que el funcionamiento psicológico afecta el funcionamiento cognitivo y viceversa. Que un paciente con un funcionamiento cognitivo deteriorado, bajo, puede desarrollar alteraciones psicológicas, como por ejemplo sentirse ansioso ante la vida porque no la comprende, porque no le dificulta formar categorías, o su atención no es muy buena, o su memoria no es muy buena. Eh, de hecho, hay una película que si quieren ver para refrescar un poco, se llama Memento. Memento trata de un problema de memoria, de amnesia en particular, y ustedes pueden observar cómo este paciente que tiene esa dificultad de memoria, si ustedes lo miran a la luz de un DSM-5, obviamente tenemos la categoría de diagnóstico de deterioro cognitivo o trastorno del desarrollo cognitivo para este paciente, pero además puede cursar con un paciente con ansiedad, un paciente que puede desarrollar también otras problemáticas psicológicas. Entonces, la intencionalidad es que si bien nosotros quiero que no vayamos mirando un solo aspecto de, como dice la Dacia popular, mirar el bosque en su totalidad para no perdernos del bosque. Porque muchas veces cuando nos remiten un paciente por un motivo de consulta como depresión, pues decimos, listo, impresión diagnóstica de depresión, pero puede haber algo más allá. Entonces el asunto se convierte en el caso que Laura está planteando, que no necesariamente va a terminar con un hallazgo positivo, es decir, una impresión diagnóstica que sugiera problemas psicológicos o problemas cognitivos. Es normal, es natural, ¿no? Entonces, eh, no sé si te quedó claro, Laura, o tienes algo ahí que mencionar. Y los demás, pues no No, sé. profe, entonces listo, yo no encontré un hallazgo, Ajá. porque pues de todas maneras puede ser que él dibuje, me haga un dibujo, ¿cierto? Pero lo que yo vi ahí, pues puede ser que no haya hecho ejemplo una mano, que no fue el caso. Ujú. Pero yo veo que no tiene relación con nada de del resto del,
Entonces yo digo hasta dónde es importante yo fijarme solo en ese aspecto, si no tengo otros aspectos que me avalen que él pueda tener un Ujú, problema, ¿cierto? Lo que de pronto sí encontré es que ujú, más vale tiene por decir en una prueba no le fue bien en retención de números, pero entonces yo lo relacionaba era con los problemas, como tiene problemas de visión y no usa sus gafas, ¿cierto? ujú, ujú, Podría ser que ese fuera el motivo de que él tenga problemas para retener imágenes visuales. Pues fue como lo que a mí se me fue como ocurriendo. ujú. Ok, sí, digamos que nosotros, pues esa es la labor, digamos, de nosotros como el clínico, ¿no? Que es como tratar de entender un poco por qué se dio ese comportamiento, ¿no? Por qué falló. Eh, y entonces ahí nosotros analizaríamos, por un lado, el primer punto que analizaríamos es si la tarea, o sea, realizar esa tarea depende de poder ver adecuadamente la retención de números. Y entonces, como la tarea era una tarea audio-verbal, es decir, tú le decías los números y él te los repetía, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que su problema de visión, pues digamos que no es un aspecto clave para poder entender o explicar por qué se dio ese problema de Profe, es que yo estuve leyendo eso. Yo leí que las personas que tienen miopía ajá, se les dificultaba mucho hacer o sea, hacer imágenes mentales. Eso les afectaba ujú, mucho esa parte. Entonces, a la hora de pronto de hacerle pruebas de retención de números, eso podía pasar. Entonces, que yo le decía un número y porque esa conexión como que no estaba como bien hecha. Ahí fue no, porque lo había leído, es que la parte, no sé qué, pues no sé, digo yo. claro, Igual el claro, paciente de pero, frente. pero mira que, o sea, lo que estás haciendo es la tarea de todos. O sea, todos tenemos que hacer ese ejercicio, pensar en por qué se da ese comportamiento. Lo que quiero, o sea, no quiero como cortarte las alas ahí. O sea, lo que quiero decirte es, fíjate en que si yo tengo, ¿no? Miopía, ¿cierto? Eso me va a imposibilitar formar imágenes visuales de los números, ¿sí? O sea, es decir, la calidad de la imagen que voy a recordar es pobre. ¿Por qué? Porque tengo problemas de visión, o sea, para ver los detalles y cosas así, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando nos movemos hacia el lugar, de hecho, incluso en el próximo semestre, o creo que en 2 semestres, en aplicada, en noveno, hablamos un poco de factores neuropsicológicos que tienen relación con esto que estás hablando, porque es si lo que se pierde es la memoria visual, ¿sí? Lo que se debilita es la memoria visual, entonces todas las tareas donde participe la memoria visual o se requiera la memoria visual, vamos a ver un impacto negativo, es decir, va a haber un pobre desempeño. Eh, Habría que pensar en cómo justificar. ¿A qué me refiero con memoria visual? Que tengas que ver unos números o, o esa es una alternativa, ver unos números y te los quitan esos números y los tienes que escribir, ¿vale? Ahí sería pura memoria visual. O te digo los números y los tienes que escribir, ¿vale? Si es así, ¿no? Si es así, entonces podríamos decir que ahí vamos a observar deterioro. Ahora, otra cosa es que tú digas, no, profe, es que yo pienso y también encontré en la literatura que la memoria audioverbal, ¿cierto? Es decir, 1, 7, 5 son, si bien tienen características gráficas, ¿vale? Como no me están pidiendo que las dibuje ni que las escriba, mi memoria visual, por muy débil que esté, el recuerdo de cómo se hace un 5, cómo se hace un 7, por muy débil que esté, no me la están pidiendo, o sea, no voy a tener que reproducir la imagen visual del número, ¿vale? Y por lo tanto no voy a observar, digamos, deterioro, porque me están diciendo es repita los números que yo le voy a decir. Eh, pero digamos que tú puedes ir un poquito más fino y decir, ¿será, no? ¿Será que hay una conexión entre la memoria visual, es decir, una pobre memoria visual, el hecho de que yo no recuerde cómo se escribe un 5, tiene relación con que yo no recuerde el número 5?
pero lo recuerde no de forma visual, sino audioverbal. Y ya eso es otro, ya ahí ya tiene mucho más sentido, ¿vale? Sí, sí, mira que lo que estamos haciendo es entender que nosotros podemos leer información y literatura científica y conectarla con lo que el paciente tiene que hacer. Y entonces podemos predecir que en tareas similares o tareas donde se necesita o se requiere esa función, vamos a ver debilidades, ¿vale? Entonces, en la tarea de memoria audioverbal, en la tarea de retención audioverbal, de secuenciación como tal, es una tarea que es altamente dependiente de la atención audioverbal. Es decir, que yo tengo que recordar cómo suenan los números, pero además de eso, tengo que organizarlos para no olvidarlos. Pero sobre todo cuando me dicen, dígalos en el orden inverso a como yo se los dije. Es decir, que si me lo dijeron 1, 2, 3, yo tengo que decir 3, 2, 1, ¿vale? Y normalmente esa manipulación en nuestra mente de esos ítems audioverbales demanda una gran cantidad de atención. Por lo tanto, si yo sospecho que hay problemáticas atencionales, tendría que irme a mirar tareas de manipulación audioverbal o de dígitos en regresión, no dígitos en progresión. Progresión sería la misma secuencia, o sea, dímelos en el mismo orden en como te los dije. Eso sería progresión. La más sensible es regresión, que sería inverso. Entonces, ¿qué te salvaría a ti un poco la patria? Encontrarte un artículo que te relacionara, ¿vale? Que te relacionara eh, tanto la memoria audioverbal como la memoria visual. Porque dices, miopía, disminución de memoria visual. Perfecto. Hasta ahí yo no tengo ninguna queja. Es decir, hay lógica en lo que, o sea, lo entendemos que si no veo bien, pues voy a poder tener dificultades entonces para recordar cómo se escriben, cómo lo que acabo de ver, qué características visuales tienen. Puedo obviarlas porque Ah, profe, es que sabes por qué, es que eso todo no es como a la loca, es que le fue mal en cálculo, ¿sí? Ujú. A él le fue mal en cálculo y le fue mal en los cálculos ahí que salen y como decir en las palabras de rosa, seda, ¿cierto? Después repetirlas. Entonces, ahí fue donde yo hice el compendio, le fue mal en cálculo. Ok. Aparte, le ha ido mal desde pequeñito en cálculo y ahora pues también. Entonces, yo estaba leyendo eso de la memoria ecoica, ¿cierto? La memoria auditiva, Ujú, que se ve afectada también cuando las personas tienen problemas de cálculo y que los problemas de cálculo eran ujú, problemas que se daban también en personas, lo que yo te decía, que tenían problemas de miopía porque no tenían la parte ujú, oculomanual, no podían retener, o sea, eso tenía, iba como por allá. ujú, ujú. Entonces yo relacioné lo del cálculo y todo eso. Es que es más o menos por ese Sí. lado, por el cálculo. Bueno, profe, yo Ah, te ok. lo presento, le quito, de prueba voy a tener en cuenta lo que me dijiste, buscar bien un artículo que sea muy, para poder sostener lo que yo creo que es, ¿no? Porque si Ujú. esa es muy inteligente, muy inteligente. Es que yo pienso que es como más bien perezoso. Es muy inteligente para muchas cosas, pero se le dificulta el cálculo o es como, Ujú. como si fuera pereza mental, entonces desde pequeño, pero es muy inteligente para otras cosas. Sí, porque mira que como lo planteas, también, o sea, el hecho de que tenga errores, digamos, dentro de la repetición de palabras, ¿vale? O la memoria, es una memoria también audioverbal. Es decir, como si la debilidad del paciente estuviera sobre la memoria audioverbal más que sobre la memoria visual, ¿sí? Eh, las problemáticas de cálculo, digamos, tienen una orientación espacial, o sea, digamos, un más, si yo lo giro un poco, queda como una X. Si yo cambio la unidad de la decena cuando estoy sumando, cuando estoy restando, pues voy a obtener resultados diferentes. En ese sentido, la calidad visual pues es muy importante y
la memoria visual de recordar cómo la espacialidad de cada elemento para poder tener un resultado adecuado, pues también es, digamos, determinante. Entonces, pareciera que hubiese una debilidad en memoria audioverbal. Podrías revisar su atención, si la atención audioverbal es mejor que su atención visual, es decir, las tareas que requieren estar atento de forma visual a características visuales, como por ejemplo el reloj, como por ejemplo el cubo, como por ejemplo la secuencia alfanumérica. La secuencia alfanumérica tiene que ver con la coordinación óculo-manual, ¿sí? Es decir, que yo leo el 1, luego la A, luego el 2, luego, ¿cierto? Y eso tiene que ver con memoria visual, tiene que ver con atención visual. Están interconectadas. Ahora, eh, ¿dónde falló? Cuando uno se pone a mirar, ¿dónde falló? El fallo, hagan de cuenta que si yo, por ejemplo, escribo con mi mano derecha, ¿cierto? Y me lesiono mi mano derecha, no sé, me fracturo la mano derecha, pues yo tengo la posibilidad de escribir con la mano izquierda, escribir con la boca, escribir con el pie, ¿cierto? Es decir, eh, la función de escritura no se pierde por haber perdido, digamos, mi mano derecha. Entonces, lo pensamos en términos de lo que estamos hablando, diríamos entonces que eh, todas las tareas donde se requiere escribir es donde yo voy a ver si hay debilidad o no. Por ejemplo, supongamos que yo no sé escribir con mi mano izquierda, no sé escribir con mis piernas ni con mi boca, solo con mi mano derecha y me fracturé la mano derecha. Por lo tanto, tareas de procesamiento visual donde me digan semejanzas y diferencias entre algo y algo o tareas de repetir palabras, es decir, tareas donde no se necesita usar mi mano derecha, pues yo no me voy a dar cuenta que tengo problemas en mi mano derecha, que tengo lesionada mi mano derecha, que no puedo escribir con mi mano derecha. Pero todas las tareas donde participe la mano derecha, ¿vale? Voy a ver problemas. Entonces, cuando uno dice dónde se equivocó, es para poder notar entonces de qué posible común origen tenemos. Entonces, se está equivocando en todas las tareas que tienen que ver con memoria audio-verbal, porque en las tareas de memoria visual lo está haciendo bien, por más que tenga miopía. ¿Vale? Entonces ahí, a no ser, ¿vale? A no ser que tú digas, no, profe, es que yo encontré un artículo que relaciona la memoria audio-verbal con la memoria visual. Pero hay algo también importante que quiero decirte, y a todos, ¿no? Que es que todos funcionamos como un sistema. ¿Eso qué significa? Que lo que le pase a mi mano derecha afecta todo el funcionamiento de mi cuerpo, ¿sí? O sea, yo me tengo que adaptar a esa pérdida. Por lo tanto, si tengo debilidad de memoria audioverbal o tengo miopía, todo eso va a jugar en cómo yo me adapto a realizar las tareas que me pongan. Entonces, si no tengo gafas, voy a tener dificultades para el procesamiento visual. Ahora, si mis gafas están desactualizadas, o hace mucho tiempo que no voy porque no he tenido tiempo, porque no tengo dinero, porque lo que sea, también, ¿sí? Entonces, hay problemáticas que ustedes van a evaluar y se van a dar cuenta que sospechosamente, diríamos, son remitidos por problemas de aprendizaje personas, cuando de fondo lo único que tienen es un problema de miopía que no ha sido detectado, ¿sí? Y que se puede corregir entonces con gafas. Ahora, pues usted como psicólogo pues no le va a comprar las gafas. Usted puede activar una ruta para conseguirle las gafas. Por lo tanto, si usted va a trabajar en una población X, una población, digamos, de niños vulnerables, pues es bueno que usted tenga unas redes de remisión. Entonces, cuando trabajamos con población vulnerable, normalmente hay problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Listo, tengo red para trabajar, es decir, a quién puedo remitir, a dónde puedo direccionar, qué talleres gratuitos hay, qué capacitaciones existen, que puedan ayudar a que el proceso psicológico que estoy adelantando yo como psicóloga se potencie, porque depende de también
la situación económica o la situación de conseguirse unas gafas y ya. Entonces, recomendaciones con esto, pues es tener claro como nuestras rutas de atención, o sea, unas redes. Entonces, no, que Alcohólicos Anónimos, bueno, pues me contacto con ellos, establecemos un nexo, yo me presento, soy la psicóloga, eh, y pues te voy a estar remitiendo pacientes, cuando tengan actividad me informan, porque yo trabajo con personas que tienen problemas de alcohol. Entonces, pues, bien tener una herramienta también de colaboración, de cooperación, de trabajo bien grupal, porque es que el problema, creo, para mí, es que muchos de nosotros asumimos todos solos. O sea, no miramos al compañero de al lado como para decir, bueno, él es bueno, ella es buena en adultos mayores. Entonces, cuando yo tengo un paciente adulto mayor, pues lo voy a remitir y viceversa. Y en ese sentido, pues también ver los problemas como un problema que tiene complejidad, es decir, que no se explica por una sola vía, por un solo motivo como tal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy interesante los casos porque nos ponen a pensar, o sea, nos ponen, a uno le gustaría tener todo el tiempo para discutir con ustedes cada caso así al detalle, ¿sí? Pero la invitación es a que métanse en el cuento, pónganse, mejor dicho, la camiseta en la piel de lo que ustedes van a hacer en poco menos de un año, como en sus prácticas y ya como profesionales. Y en ese sentido, métanse allí para analizar en qué se equivocó su paciente, para mirar cuál puede ser la posible causa primaria que puede explicar esa conducta, o sea, ese error, ese fallo. Y si no tiene problemas, o sea, es un paciente sano, ¿vale? ¿Qué tenemos que seguir haciendo para que se mantenga sano? O sea, ¿qué debemos como recomendación? Por ejemplo, en el caso que ahorita comentabas, bueno, si yo, no, yo lo veo sano, bueno, ahorita ya no estoy tan seguro de que no tenga ningún problema, ¿sí? O sea, de que podamos mirar dentro de como posible causa, eh, pues qué es lo que le puede explicar, un problema de atención o de memoria. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Como para recapitular. Punto número 1, trabajar en red. Punto número 2, que cada caso es un mundo y que como mundo pues nos permite entonces profundizar en buscar características comunes, es decir, fallos comunes, como que, me estoy dando cuenta que lo que le está fallando es la mano, o me estoy dando cuenta que lo que le está fallando, todo donde participa la mano, ¿verdad? Ahí se equivoca. Obviamente nosotros pues no utilizamos el concepto humano, utilizamos el concepto, si es en psicología, hablaríamos de conceptos psicológicos como pueden ser la autoestima, como puede ser la imagen corporal, etc. Si es en cognición, pues estaríamos hablando de funciones cognitivas. Creo que lo que está fallando es la memoria. ¿Y qué tipo de memoria? Bueno, visual o no, es un problema más atencional, o, ¿vale? Eh, Ustedes se van a dar cuenta que a medida que cambian el arsenal o cambian los instrumentos de evaluación, asimismo ustedes pueden profundizar al detalle, es decir, confirmar o descartar una posible hipótesis. Supongamos, la hipótesis es que es un problema de memoria audioverbal. Bueno, yo quiero profundizar en eso, entonces voy a aplicar un instrumento que puede ser el de, el, la- el de funciones ejecutivas, digamos el Banfi, que tiene tareas de memoria y exploramos entonces cuál es su desempeño. Ahora, eh, visto así, pues uno dice, perfecto, o sea, profe, nosotros nos vamos a concentrar, pues yo lo que quiero en últimas es que traten no tanto de cantidad, ¿vale? O sea, no me abrumen con, profe, hice un informe de 20 páginas, o profe, 30 páginas. Mucho, mucho es 10, mucho es 10. Entonces, lo que les voy a indicar es que, cuando
asumimos, por ejemplo, un informe extenso, es porque nosotros consideramos que es un paciente complejo, o sea, es un paciente que tenemos que desarrollar completamente cada causa, cada explicación que estamos hablando, la vamos a desarrollar muy, muy detalladamente. Y ni aún así, digamos que justifica, digamos, ser tan extensos en nuestros informes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a privilegiar? La calidad. Calidad. ¿Y qué nos referimos con calidad? Que cada inicio de línea hasta el punto que le sigue no pudo haber sido escrita de una mejor forma, no pudo haber sido más clara. Eh, y tomamos distancia de cómo hablamos. Es decir, los informes que se escriben en primera persona tienden a confundir a el evaluador. ¿Por qué? Porque quien evalúa, quien está escribiendo, termina hablando un poco coloquialmente. Entonces, la invitación es que lo hagamos lo más breve, lo más preciso posible. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, el resumen de historia clínica sería, este parrafito que tengo subrayado allí, sería indicar lo más significativo de nuestro caso, lo más importante de nuestro caso. ¿Qué es muy importante de indicar? Súper importante de indicar. Antecedentes heredofamiliares y personales. Es decir, nuestro paciente no tiene antecedentes heredofamiliares y personales de enfermedad física o mental. O si los tiene, ¿qué tiene? Bien. Que es muy importante también. Dentro del desarrollo prenatal y el nacimiento, si existió o no existió, por ejemplo, algún tipo de sufrimiento fetal, algún tipo de daño a la gestación que impactó en el desarrollo de ese niño, niña. Ahora, otro aspecto también importante, si dentro de la historia del desarrollo encontramos dificultades, obstáculos, ejemplo, perdió año, ejemplo, le costó mucho el cálculo durante toda su vida, ejemplo, eh, a nivel emocional, si hubo algún tipo de desadaptación, niño aislado, niño que no mantenía el contacto visual, niño que no respondía, digamos, a los estímulos cuando estos estímulos eran estímulos que cualquier otro niño pues le hubiera llamado la atención. Conductas adaptativas en términos de independencia, en términos de qué tanto él depende de otros, qué tanto puede hacer por sí mismo, come solo, se baña solo, o tiene una alta dependencia. Si tenemos 40 años y vivimos con los papás y no hay una justificación para eso, pues nos está hablando un poco. Esta conducta adaptativa nos está indicando o nos está sugiriendo que revisemos el desarrollo emocional, ¿no? Entonces, Profe, qué pena, ¿podrías dar ejemplo ahí en el desarrollo emocional? Yo a ese punto no supe cómo, o sea, si era actual, si era del pasado. ok, O sea, sí, sí, pues todo esto que tenemos aquí normalmente hace alusión al pasado, ¿no? Digamos que como historia del desarrollo, es básicamente como, ¿qué contestaría nuestro paciente si le preguntáramos, si le preguntara a tus amigos o a tus amigas, ¿qué dirían acerca de cómo eres tú? Y entonces si dicen, no, mis amigos dirían que soy extrovertido, dirían que soy tímido, etcétera, es lo que va a ir acá. Si le preguntáramos a tus papás, ¿qué dirían sobre cómo eres tú en términos emocionales? ¿Qué, qué me dirían? ¿Cómo te describirían como una persona? Y entonces, si no llega nada, vamos que podemos sugerir una persona alegre o una persona triste, una persona que expresa lo que siente o se guarda lo que siente. Sí, podemos sugerirlo para nosotros ir como explorando un poco cómo se encuentra esa estabilidad emocional. Sí, ¿vale?
igual, en este desarrollo emocional, si por ejemplo aparece un asunto ligado, por ejemplo, eh, presentó una depresión, no sé, a los 14 años y estuvo hospitalizado bien, esos aspectos van a estar aquí en el desarrollo emocional, bien, y también los vamos a rescatar dentro de los aspectos clave de la historia clínica, de la historia de vida, aquí, en este parrafito. Es porque es un aspecto significativo que encontramos cuando estábamos hablando del desarrollo emocional. Es decir, que esto se corresponde con el proceso de entrevista. Es decir, que aquí vamos a consignar lo más significativo de los elementos del desarrollo de nuestro paciente. Si el motivo de consulta es un motivo de consulta más psicológico, damos mucho más énfasis al desarrollo emocional, al desarrollo del lenguaje y a las conductas adaptativas en particular. Pero si es un asunto más cognitivo, daríamos más preponderancia a aspectos escolares, psicomotores, eh, principalmente, ¿no? Y el lenguaje. Entonces, significa entonces que nosotros vamos a atender de forma preferente o selectiva ciertos aspectos de la vida de nuestro paciente. Sí. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una necesidad como, eh, no sé por qué no puedo escribir el número 4 correctamente, no tiene sentido que nosotros hablemos o leemos mucha preponderancia, mucho texto a aspectos que nada tienen que ver con ese motivo de consulta. Es decir, que nuestro informe en últimas da cuenta de lo explorado, ¿vale? Pero también al dar cuenta de lo explorado, entonces, voy a terminar la idea. Al dar cuenta de lo explorado, eh, hacemos énfasis donde consideramos nosotros que hay más relación con el motivo de consulta o con lo que nos ayuda a entender como el adagio popular de cuando el río suena, piedras lleva, como que sabemos hacia dónde se está dirigiendo el asunto. Creemos que está más relacionado con un aspecto psicomotor como posible explicación del motivo de consulta. Entonces vamos a darle mayor preponderancia ahí, vamos a escribir un poco más ahí. ¿Sí? Pero también, y ahí complemento con la idea que iba a iniciar, pero que no inicié, es que eh, así yo considere que el desarrollo psicomotor no está en relación con el motivo de consulta o no tiene nada que ver con eso. Es un paciente que se deprimió, entonces yo, pues, digamos que tiene que ver lo psicomotor con la depresión. Aún así, yo tengo que, si tengo hallazgos allí, hallazgos me refiero a que pregunté y me respondieron, pues voy a colocar los aspectos significativos que encontré en el desarrollo psicomotor. Ya no voy a detallarlo tanto, pero por lo menos sí voy a colocar que si gateó o no gateó, que si tuvo un desarrollo considerado normal para su edad cronológica, para su momento del desarrollo o no. ¿Sí? Esos aspectos los vamos a colocar allí. ¿Por qué? Porque si lo dejamos vacío o decimos no aplica, pues uno queda como con la inquietud, un lector cualquiera del informe, de si en el desarrollo psicomotor existieron, ¿no?, posibles explicaciones para el, el comportamiento que se dio a lo largo de los instrumentos. Profe, una pregunta. Sí, claro. Digamos, o sea, tú dices que es importante igual, pues decirlo, nombrarlo ahí. Digamos, la persona dice que pues normal, o sea, todo normal, ¿uno cómo lo colocaría allí? ¿Cómo lo escribiría, pues? Una persona normal, ¿y dónde lo escribiríamos? ¿En dónde? Digamos que en la parte psicomotor, por lo menos lo del lenguaje y todo eso, que todo fue pues normal y que digamos Ok. si gato, Ah, vale. Nosotros podríamos colocarlo. ¿Tú cómo lo escribiste? no sé cómo escribirlo. Listo. Vale. ¿Y cómo lo escribirías? ¿Cómo lo quieres escribir? ¿Cómo lo escribirías? Porque es que uno realmente aprende, pues, desde mi punto de vista, así, no emulando, digamos, que el profesor, pues, pero construimos desde lo que ustedes son, ¿no? Entonces, cómo lo pondrías? ¿Cómo se te ocurre? Pues yo lo pensaba como colocar de que el paciente refería de que
ese desarrollo fue normal, porque pues así fue que dijo, entonces pues yo lo colocaría Ujú. así. Bien, sí, sí. Mira que cuando tú escribes, tú te preguntas, o las preguntas que yo me hago cuando escribo, pues, ¿puedo escribirlo mejor a esto? Uno. Dos, ¿suena coloquial? O sea, ¿suena que soy psicólogo o no suena que soy psicólogo? ¿Sí? Es decir, así como lo puse aquí, lo puede poner cualquier persona en la calle. ¿O no? ¿Vale? Y entonces a la pregunta de, ¿podemos escribirlo mejor? Sin duda lo podemos escribir mejor, pero lo más importante, ¿m?, es que es corto, es claro y es preciso. O sea, esto aplica en lo que acabas de mencionar. O sea, el paciente refiere un desarrollo normal, ¿sí? O un desarrollo sin complicaciones. Entonces, para que uno diga, ok, profe, o sea que puedo utilizar esa misma línea en todas mis dimensiones, es decir, en el desarrollo psicomotor, copio y pego. Desarrollo del lenguaje, copio y pego, ¿no? Para que quede, porque me dijo lo mismo, normal, 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 ¿sí? Em, ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, no hay problema. Si yo quiero como alternar un poco, entonces yo podría decir sin complicaciones, el paciente refiere normal, ¿bien? Entonces, como lo mencionaste, perfecto, así está bien, así se puede. Ya el problema es cuando nosotros nos enredamos por querer adornar, o sea, no sé, algo que podría haberse dicho, el paciente refiere un desarrollo normal que tiene que máximo unas 15 palabras, termina siendo, para poder decir lo mismo, eh, no sé, 30 palabras, 40 palabras, 50 palabras. Ahí ya se convierte en un problema, porque uno dice, bueno, pero ¿para qué adorna tanto lo que quiere decir? Uno lo que quiere es saber su conclusión. Entonces, visto así, nosotros para poder decir que hay un desarrollo normal, nosotros podríamos mencionar, siempre apelar a nuestro paciente, el paciente refiere, y poner entonces qué es lo que refiere. También podemos mencionar al momento de la evaluación, ¿sí? No se encontró a partir de lo mencionado por el paciente evidencias de un desarrollo anormal. Es otra manera de decirlo. Y ustedes dirán, ah, profe, pero ahí son más palabras. Sí, sí. ¿El asunto cuál es? Cuidar nosotros, ¿sí? Cuidar nosotros. Y creo que con este ejemplo, creo que es mucho más importante que nos quede claro que no existe una única forma de hacerlo. ¿Mm? Que ustedes van a ir encontrando su propia forma. Entonces algunos van a decir, por ejemplo, desarrollo psicomotor, normal, porque así he encontrado informes de ustedes, normal. Entonces uno dice, ok, o sea, ya este es el otro extremo, o sea, una palabra. No, pues tampoco, ¿sí? Tampoco. Eh, Aunque no estaría mal, ¿sí? Es decir, si ustedes, por ejemplo, entran a trabajar a un lugar y les dicen, eh, los informes aquí se elaboran en 2 hojas, no más. Y ustedes dicen, ok, entonces vamos a destinar más palabras a donde se necesita, porque tengo un límite de espacio. ¿Listo? Si yo a ustedes les dijera, tienen una hoja para entregar su informe, pues ustedes dirían, profe, eso es imposible, a no ser que los instrumentos y el análisis gráfico de los resultados fuera como un anexo del informe. Pero en realidad el informe como tal, o sea, el análisis es una hoja, ¿no? Bueno, hay extremos así, pero normalmente lo que se acostumbra es un informe corto, ¿vale? Corto. Corto porque pónganse en el lugar de quien lo remitió. Si ven un mamotreto, o sea, si ven un montón de texto, mmm, por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, yo en ese párrafo lo dije. Bueno, pero ¿por qué lo adornaste tanto? ¿Por qué no lo dices y luego lo justificas? O sea, explicita tu idea, ¿vale? Por ejemplo, ahorita lo de Laura.
memoria, es un problema de memoria. Y entonces ella dice, hay una relación entre miopía y debilidad de memoria visual. Esa es una idea que yo debo explicitar. O sea, yo tengo que comprometerme con el argumento que voy a defender. ¿Sí? Entonces, en el informe, piénsenlo de esa forma. Piénsenlo como, no oculten sus ideas. No teman comprometerse con sus análisis, con sus evidencias. Los mejores informes, se los voy a decir de una vez, son aquellos informes donde uno como lector ve al psicólogo, la voz del psicólogo, ahí. Entonces, desarrollo psicomotor normal, ok, es la voz del psicólogo que dice que el desarrollo psicomotor fue normal, ¿vale? Ahora, la pregunta que hay, o el problema que hay a eso es, o yo hago antes de empezar a escribir eso, digo, eh, durante la entrevista se exploraron las siguientes dimensiones reportadas por el paciente. Y entonces ahí se entendería que el desarrollo psicomotor normal fue porque el paciente dijo. ¿Por qué? Hacemos esa salvedad. Porque decir normal, ¿sí? Decir normal, hace inmediatamente la pregunta de cómo supo, cómo sabe la psicóloga, el psicólogo que ese desarrollo psicomotor fue normal. Bien. Y como los informes deben defenderse por sí mismos, solitos, sin que el psicólogo esté ahí para decir, no, es que ese normal fue porque el paciente dijo que era normal. O no, ese normal es porque yo vi la historia clínica del paciente, él me trajo el reporte de historia clínica y no encontré en la historia clínica un reporte del desarrollo psicomotor anormal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que explicitar un poco de dónde proviene nuestra fuente. Entonces, la recomendación es decirla. Desarrollo psicomotor normal según el reporte del paciente. ¿Sí? O según el paciente, el desarrollo normal. ¿Listo? Y nos vamos comprometiendo, vamos haciendo como un análisis, una detección de posibles elementos que podemos encontrar que están asociados con lo que queremos decir, ¿listo? En todo este apartado. Entonces, menos es más, pero no al punto de dejar al lector con dudas, sino que tampoco es explicarlo todo, ¿no? Tampoco es, digamos, indicarle, el paciente tomó el lápiz con la mano derecha y realizó una, tampoco pues a ese nivel de detalle. Lo que queremos es, vamos a detallar aquello que creemos o le estamos apostando que es nuestra idea central, por decirlo así. Entonces tiene que quedar muy clara esa idea central. ¿Sí? Entonces fíjense en esto, fíjense que el informe podría ser una carta de amor, si lo quieren ver así, una carta dirigida a su paciente en la que le informan a él lo que ustedes encontraron en él. O sea, tú me diste tu tiempo y yo te estoy devolviendo a cambio de ese tiempo mi evaluación, o sea, mi opinión profesional. ¿Sí? En ese sentido, esa devolución pues tiene que ser lo más clara posible. Pues a menos que nuestro paciente haya sido muy confuso, pero normalmente nuestro paciente es súper claro. O sea, a nuestro paciente le preguntamos por cómo fue tu desarrollo normal de psicomotor. No, sin complicaciones, o sea, no recuerdo haber tenido complicaciones. Entonces, ¿por qué yo me voy a enredar en la elaboración del informe? Porque lo quiero confundir, ¿no? Ahora, llegamos al punto sensible, ¿no? Que son nuestros resultados cuantitativos de nuestros instrumentos. Bueno, antes de llegar acá, les pregunto, ¿dudas acá? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dale. La de las conductas adaptativas, ahí como tal, ¿qué va? Vale. Lo adaptativo se considera que es en relación a la edad. Es decir, que una conducta adaptativa para un niño será, por ejemplo, bañarse solo, será comer solo, pero para un adulto una conducta adaptativa será
vestirse acorde a su edad, eh, será también el colaborar dentro del proceso de evaluación. Es decir, la conducta adaptativa es el grado de independencia del paciente, qué puede hacer solo, ¿no? Y entonces aquí es un asunto a veces como de, si por ejemplo tenemos preguntarle al paciente o recordar un poco lo que nos mencionaba o las anotaciones que tenemos respecto a ¿estaba limpio o estaba sucio? Ah, bueno, estaba limpio. Entonces nos está indicando que a nivel de conducta adaptativa, pues es un paciente que se puede asear, ¿vale? Desconoce, a no ser que le hayamos preguntado, pero suponemos que lo hace él solo. Pero lo importante en la conducta adaptativa es verificar si, por ejemplo, ¿por qué preguntamos conductas adaptativas? Y creo que la pregunta también es importante por eso, porque en las conductas adaptativas vemos el impacto de la patología. Es decir, si creemos que la impresión diagnóstica es depresión, ¿cómo la depresión está afectando sus conductas adaptativas? Es decir, es un paciente que no se baña, es un paciente que no se levanta de la cama, es un paciente que hay que cucharearlo para que coma o presionarlo, seguirlo, monitorearlo, ¿sí? Entonces las conductas adaptativas en últimas representan es qué tanto soy un ser humano, ¿no? Qué tanto yo puedo solo hacer, ser yo, ¿sí? Comportarme como un ser humano. Porque lo adaptativo en últimas es qué tanto me parezco yo a los demás, o sea, qué tanto yo soy un ser humano, es en últimas. O sea, me visto, me baño, como, eh, voy a trabajar, pues dependiendo de la edad, voy al colegio, etcétera, ¿sí? Entonces la conducta adaptativa está en ese sentido en términos de conductas que le permiten adaptarse al entorno. ¿Listo? Profe, es que mira lo que, ahí es donde yo me confundo, porque yo te pregunté si era la historia, o sea, si es la historia del desarrollo, pero yo voy a poner ahí en la historia del desarrollo actualmente si está limpio, si está sucio, si está adaptado. Entonces ahí también puedo poner partes de lo actual. Sí, es que, digamos, como si lo pusiéramos un poco, um, hiciéramos una línea imaginaria, ¿vale? Una línea imaginaria que hasta antes de instrumentos, ¿sí? Antes de instrumentos, es el paciente hasta antes de aplicarle los instrumentos. Entonces ahí uno dice, ok, yo a este paciente lo veo que se baña, este paciente lo veo que, y así es como yo lo voy a evaluar. O sea, luego tendremos una siguiente sesión donde aplico instrumentos. Pero aquí yo lo que estoy tratando de hacer es tomar fotos, tomar datos, tomar historia, insumos de quién era él antes de que yo lo valorara o quién es él antes de que yo lo valore, ¿vale? Entonces, por lo tanto, aquí en conductas adaptativas podemos encontrar desde hallazgos en la historia de cuando era niño, que, por ejemplo, de niño dice, no sé, pongamos la mamá, el papá, que tenían que todo el tiempo levantarlo para ir al colegio, que tenían que prácticamente pues, perseguirlo para que comiera. eh, Todo eso pasaba de niño. Ahora, ¿y adulto cómo es? ¿Sigue siendo igual? Ah, no, que sí, sigue siendo igual. O sea, es poco independiente. Toca levantarlo para ir a la universidad, toca levantarlo para ir al trabajo. No tiene trabajo porque los pierde porque llega tarde, ¿no? Bueno, etcétera. El asunto es que todo esto que estamos buscando aquí es antes del proceso de la aplicación de instrumentos. Entonces ahí podemos encontrar datos desde que nació hasta si lo vamos a evaluar mañana, entonces está hoy o hasta mañana antes de la cita. Es todo lo que podemos recabar de él antes de que pasemos a los instrumentos, porque de hecho, de los resultados que están aquí, nosotros elegimos los instrumentos. Es decir, nosotros decimos, ok, es un paciente que tiene problemas psicomotores, por decir algo. No tiene problemas psicomotores, entonces yo no podría utilizar tareas de evaluación de lápiz y papel, a no ser que el problema psicomotor no sea tan complejo. Es decir, que la coordinación oculomanal pues,
no sea tan marcada y eso no le vaya a pasar factura, o sea, no lo vaya a afectar negativamente en el resultado. Entonces voy a utilizar otro tipo de tareas, tareas que no dependan, digamos, de una precisión motora para poder ser realizadas, ¿vale? O, ok, encuentro que a nivel de conductas adaptativas, pues hay muy baja independencia. O sea, es una persona que está poco adaptada. Entonces yo podría utilizar un instrumento para evaluar realmente el grado de adaptabilidad de él o de ella. Entonces, de esto depende, o sea, de aquí, de la fotografía que tomamos antes, nosotros nos hacemos una imagen de nuestro paciente antes de los instrumentos, con todo esto, ¿sí? O sea, su motivo de consulta nos indica el resultado de un conjunto de causas previas, ¿vale? Un conjunto de causas previas. Posibles causas, algún elemento en el embarazo. Posibles causas, algún elemento a nivel personal o heredofamiliar. Posible causa, algún tipo de relación familiar disfuncional. Y así. Vamos mirando posibles causas para el motivo de consulta a partir de lo que él era antes de la evaluación. ¿Listo? Y ahora, a partir del momento que empezamos a evaluar, ¿listo? Vamos a tener como imagen, porque todo el tiempo, a mí digamos que me gustaría que lo pensaran así. Pensaran en un iceberg, ¿cierto? Y entonces el iceberg es lo que vemos, pero debajo del agua hay un montón de cosas que no vemos. Entonces, lo que no vemos puede ser todo esto. Y lo que vemos es el motivo de consulta, ¿vale? Ahora, nuevamente, con los instrumentos vamos a tratar de ver lo que no vemos, que nos ayuda a entender también el motivo de consulta. Y debajo del agua, pues hay relaciones entre la historia de vida del paciente y los resultados en los instrumentos, que es lo que vamos a entrelazar en los resultados cualitativos. Bien, entonces en ese orden de ideas, lo que vemos de nuestro paciente es el problema, pero sabemos que el problema es una consecuencia, no una causa. Es una consecuencia, es un efecto de un conjunto de variables previas, un conjunto de causas previas. Entonces, cuando entrevistamos, tratamos de identificar posibles causas previas a ese motivo de consulta, entender por qué se está presentando ese motivo de consulta. Cuando evaluamos, y por eso seleccionamos instrumentos según la hipótesis que creemos que necesitamos explorar, seleccionamos esos instrumentos también para, con esos instrumentos, identificar ahí posibles causas, posibles variables que ayuden a entender o explicar por qué se está presentando ese motivo de conducta. Bien, por ende, hemos visto tres grupos de instrumentos. Unos que se centran a nivel proyectivo, que entran en esa categoría de los test proyectivos, que es el de la figura humana. Tenemos uno centrado en el resultado, que es el de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, sí o no. Y tenemos otros instrumentos que son los instrumentos que se fijan tanto en el resultado como en el proceso, que es el de MOCA. Entonces, si bien uno podría decir, entonces ustedes cuando seleccionan instrumentos, ustedes dicen, bueno, yo quiero fijarme en el procedimiento y en el resultado, pues voy a utilizar instrumentos que me lo faciliten. No, a mí finalmente lo que me interesa es saber si tiene o no tiene algún problema de salud mental, si tiene o no tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, bueno, listo, pues utilizo un test de inteligencia para determinar si hay deterioro o no cognitivo, que es puro resultado. ¿Sí? Eso no significa que un instrumento que opera bajo resultado, yo como psicólogo no me fije en cómo lo elabora, en cómo lo ejecuta. ¿Sí? Es decir, yo puedo crear un instrumento que solo le importa el resultado, pero yo como evaluador, pues también digo, ok, yo creo que tuvo ese resultado por cómo lo realizó. O sea, me fijo también en el procedimiento.
Pero de hecho hay que decirlo, y digamos que los que se fijan en procedimientos tienen dentro de sus formas de evaluación unos indicadores cualitativos. Es decir, que además de decirte, bueno, si dijo esto, póngale tantos puntos, también te va a decir, por ejemplo, cómo agarró el lápiz. O te va a decir, por ejemplo, qué palabras unió, si las unió por una categoría o no. Fíjate en eso. Entonces, te está invitando a mirar el procedimiento. Ese tipo de instrumentos, pues ustedes los van a encontrar y de hecho siguen saliendo pues, más instrumentos actualizados. Nosotros, bueno, yo creo que vamos a ofrecer un diplomado para los que quieran tomarlo después en pruebas psicológicas. Y también estamos lanzando otro de neuropsicología, también para los que quieran tomarlo. Bueno, pero paréntesis a eso. Lo que quiero como señalar acá, en términos de los instrumentos, es que elegimos instrumentos en función de nuestro paciente. Elegimos, ya de entrada, decimos que tenemos como 3 grandes categorías: proyectivos, centrados en el resultado, y instrumentos de resultado y procedimiento, pero que no son excluyentes entre sí, que yo puedo tomar un instrumento de resultados y fijarme también en el procedimiento, pero yo de forma deliberada como evaluador. Pero si lo miramos, eso en términos de los instrumentos. Ahora, en términos de lo que los instrumentos buscan evaluar, digamos que tenemos un instrumento para evaluar psicológicamente a una persona y tenemos un instrumento para evaluar cognitivamente a una persona. La invitación es a que siempre manejemos uno y uno. O sea, uno para psicología, otro para cognición. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos de la interdependencia entre cognición y emoción. Ahora, dado esto, complementamos con un proyectivo que tiene elementos tanto cognitivos como psicológicos. Bien. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a nombrar y decirle a la persona, mira, aplicamos este instrumento con el objetivo de esto en particular. Y con esos elementos muy específicos, o sea, no es un detalle pues completo, sino que simplemente es nombre y objetivo. O sea, utilicé la entrevista neuropsiquiátrica internacional ¿para qué? ¿Sí? Y así para cada instrumento. No me voy a detener aquí porque pienso que ya lo tenemos, ¿no? O sea, decíamos en la entrevista neuropsiquiátrica internacional que vamos a presentar una tabla de resumen de los hallazgos que hemos encontrado. O sea, casi que es como la primera hoja de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, donde, o más bien segunda hoja, donde tenemos un listado de módulos con su correspondiente pues, letra, número, y si está presente o está ausente. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué tenemos que actualizar? Nosotros utilizamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional que se basa en el DSM-4. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues actualizar el nombre al DSM-5. Es decir, si yo voy a utilizar, bueno, según el DSM-4 es esta la denominación, pero como nos estamos basando actualmente en el DSM-5, pues utilizamos esta denominación. Entonces nuestra tabla, digamos, de resultados aquí, pues en última sería categoría de diagnóstico como columna y nosología DSM-4 y nosología DSM-5 principalmente. Y lo único que haríamos entonces es, no vamos a listar todo como presente o ausente, sino solo vamos a mencionar lo presente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un paciente al que le pasamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional y no encontramos hallazgos significativos, nuestra tabla de resultados de la entrevista neuropsiquiátrica internacional va a señalar, o sea, no sería necesario, ¿vale? O bueno, como para mantener una estructura, podríamos decir lo que acabo de mencionar en 3 columnas: DSM-4, DSM-5 y categoría o módulo de evaluación, teoría diagnóstica, y colocar entonces que no se encontraron hallazgos para el diagnóstico.
Bien. Y entonces en el DSM-4, en el DSM-5, pues colocaríamos no aplica, no aplica. Y listo. Entonces quedaría prácticamente 3 columnas, 2 filas para un paciente sano. Para un paciente que tiene algún tipo de patología, pues, ¿qué patologías encontramos? Si encontramos 2, encontramos 3, tenemos entonces que definir cuál es la que creemos o consideramos nosotros que es la primaria, ¿no? Es hacia la que le estamos apuntando. ¿Cuál de ellas es la primaria? Visto así, Profe, o sea que entonces, las 3 columnas tendrían que tener una de SM4. para respetar el instrumento, sí, porque pues el instrumento como tal está en DSM-4. Entonces, la invitación también es, porque muchas veces ese puente, ese nexo entre DSM-4 y DSM-5, pues es importante. Entonces, sí, en esencia sí. O sea que sería SM4, SM5 y el otro es categorías. Ajá, Listo, sí. profe. Sí, entonces así digamos que uno se puede orientar un poco y decir, bueno, si tomáramos la entrevista, neuropsiquiátrica internacional, ustedes digamos que ahí pueden decir, bueno, tenemos, voy a compartir aquí un momentico. Estamos hablando de este documento que tenemos aquí. Entonces podríamos tener módulo, puede ser una categoría, o sea, una de las columnas sea módulos, DSM-4 y DSM-5 en últimas. Y allí, pues vamos entonces a decir, bueno, si colocamos, ¿vale? Si colocamos que, como para que se entienda mejor, podríamos colocar eh, hallazgos de la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Y entonces colocaríamos, se entendería que si escribo episodio depresivo mayor, pues es que está presente. Si no lo escribo es porque no está presente. Por lo tanto, diríamos que, porque imagínense, ¿no? Un informe donde colocamos todo esto y a todo esto decimos no cumple criterios. Pues podríamos ahorrarnos hoja, podríamos ahorrarnos espacio simplemente diciendo aquí no se encontraron hallazgos para ninguno de los módulos. Entonces, DSM-4 no aplica, DSM-5 no aplica. Y ya. ¿Sí? Es muy importante que pues, lo pongamos pues, preciso, si es uno actual, si no lo es. ¿Listo? Voy a volver al informe. ¿Cómo así? Entonces, si él no tiene ninguno, entonces no, esa tabla no la lleno. Ajá, sí, no. Si no la llenarías. O sea, dirías, de hecho, podrías incluso decir instrumentos, entrevista neuropsiquiátrica internacional para la valoración del estado de salud mental del paciente. Resultado, porque es aquí resultados cuantitativos. Entonces, una afirmación como a la evaluación no se encontraron, a la fecha de la evaluación, no se encontró hallazgos de alguno de los módulos explorados.
¿Por qué es importante que lo pongas así o que pongas a la fecha de la evaluación? ¿Por qué? Porque si el paciente, no sé, sufrió una pérdida, sufrió algún tipo de, por este conflicto en el que estamos actualmente, se deprimió, intentó suicidarse, etcétera, es muy importante que indiques, perdón, que no hay, o sea, que al momento de la evaluación no lo encontraste, pero tú no puedes predecir, ¿no? Tú no puedes controlar que no le pase nada después de que salió del consultorio, de que estuvo contigo en Zoom. Entonces, por eso es muy importante en los resultados cuantitativos que nosotros indiquemos o nos habituemos un poco a mencionar que al momento de la evaluación no se observó, ¿sí? Porque es una manera de indicar por escrito que estamos constatando que hasta el momento no observamos algún tipo de indicio de enfermedad o que pusiera en riesgo la vida de él o de otra persona. ¿Sí? Entonces, en últimas, aquí es, para los que tienen hallazgos positivos, pueden colocar la tabla. Para los que no tienen hallazgos positivos, pueden, inclusive, simplemente escribir si aplicó la entrevista neuropsiquiátrica internacional, con qué fines y cuál fue el resultado. Entonces, que a la fecha de la evaluación no se encontraron eh, hallazgos de enfermedad mental en el paciente. Voy a mirar el chat. Vale. Si bien el DSM-4, entre el DSM-4 y el DSM-5, las diferencias son mínimas, ¿bien? Cuando Pero, mencionan, ¿sí? perdón, profe, ¿se colocan esos números o hay que buscar en la categoría del DCM, digamos, a mí me dio riesgo de suicidio? Entonces ahí como coloco en esa categoría el DCM-4 y el DCM-5. Ahí es donde estoy confundiendo. Vale. Sí, pues, me enredé. No, que básicamente como se utilizan son códigos, ¿cierto? Entonces, que tú puedas identificar si se corresponde con el mismo código o el mismo nombre o si cambió de nombre. Por ejemplo, los trastornos del desarrollo intelectual son el nombre actual, o sea, se utiliza ese nombre en el DSM-5, pero ese nombre no aparecía en el DSM-4, aparecía retraso del desarrollo o deterioro cognitivo, no recuerdo bien, ¿vale? Pero actualmente entonces ya es un trastorno del desarrollo cognitivo. Entonces lo que queremos aquí es como, primero, conocer si ha cambiado o no ha cambiado un mismo diagnóstico. O sea, desde que salió, digamos, el DSM-5, a la fecha, muchas veces usamos indiscriminadamente o indistintamente el DSM-4 cuando deberíamos estar pues, actualizados, utilizando el DSM-5 y moviéndonos bajo ese paradigma. En ese orden de ideas, pues verificar que no estemos hablando de cosas con términos equivocados o con códigos equivocados. Entonces, si el riesgo de suicidio en el CIE-10 es F341, cuando salga el CIE-11, mi labor es verificar cuál es el código correspondiente, para que yo no me equivoque, porque suponiendo, o sea, te pongo un ejemplo, supongamos que deje de ser F341 y F341 se corresponda ya es con un episodio depresivo mayor, por decir algo. Entonces, cada que tú utilizas este código porque lo aprendiste, porque, no sé, rotaste en un hospital y lo tienes y lo manejas y todo el tiempo, cuando cambia, pues verificar que no puedes seguir usando el mismo código sin saber si te estás refiriendo al mismo término. Entonces, en últimas, de hecho, con lo que acabas de decir, también, porque yo en mi mente, verdad que lo acabo de ver aquí, me doy cuenta que a veces los nombres también cambian, como el ejemplo que acabamos de ver, trastorno del desarrollo cognitivo. Cambió ese nombre del DSM-4 al DSM-5 significativamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verificar
¿Cómo se llama? En el DSM-5. O sea, aquí puede llamarse episodio depresivo mayor en el instrumento, pero como nosotros estamos utilizando el DSM-5, entonces yo podría colocar episodio depresivo mayor, entre paréntesis, DSM-4, guión, y colocar el nombre que le corresponde en el DSM-5. ¿Por qué es importante que hagamos eso? Porque aún en el 2021 todavía se sigue confundiendo el DSM-4 con el DSM-5. Entonces es importante que si no sé, una persona esté en la antigüedad, pues por allá, no sé, diga, bueno, yo no conozco este nombre, pues si lo conoce por el DSM-4, pues bueno, mira, actualmente lo llamamos de esta forma. Es como para hacer ese nexo, ¿vale? Entonces, Profe, verificar nombres, verificar códigos. Dale. profe, o sea que en esta parte solo tendríamos que hacer como 4 casillas, solo con las cosas que las personas sacaron, el periodo explorado y los dos DCM. O sea, solamente con el código y ya. Sí, y verificar, porque mira que yo me imagino, pensaba en mí, o sea, sin ver esto, lo recordaba que cuando aparecía DSM-4 no aparecía el código, sino que aparecía también, bueno, pues que aquí no es necesario, porque el nombre del DSM-4 del código es este nombre, pero en el DSM-5 sí podemos verificar si hubo un cambio de nombre o no. Entonces, a la pregunta que me hiciste, sí. O sea, lo único que haríamos sería mencionar módulos, donde módulos que hayamos encontrado con hallazgo positivo, cuál es el código de SM4 y cuál es el código de SM5. Y en el módulo que hayamos encontrado hallazgo positivo, bueno, tú lo planteas como 4 columnas, puede también funcionar como 4 columnas. Un módulo de SM4 con el nombre de SM4, otra columna con el nombre de SM5 y códigos de SM4 de SM5, ¿vale? Pero, ¿qué puede pasar? Que sea el mismo nombre. Entonces, la columna extra, pues no tendría mucho sentido. Entonces, si vemos, ¿listo? Vemos que se ve mejor con 4 columnas, perfecto. Y de hecho, podríamos incluso colocar nombre de SM4, código de SM4, nombre de SM5, código de SM5, para que sea mucho más como fácil de que ustedes de una vez digan, ah, claro, mira, son iguales, no hay ningún cambio, o hubo cambio, ¿vale? Y eso solo lo vamos a hacer haciéndolo, o sea, aprendiendo, haciéndolo, porque por memoria es muy complicado. O sea, como que, ay, ¿será que cambió o no cambió? Por ejemplo, el de trastorno del desarrollo intelectual, me di cuenta que cambió porque tuve que ir al DSM-5 a leer, ¿sí? Por un caso en particular. Entonces, visto así, queremos curarnos en salud. O sea, ¿para qué hacemos esta tabla? Para que, como nos estamos basando en DSM-5, utilicemos lenguaje de DSM-5. Pero como el instrumento que estamos utilizando se basa en el DSM-4, pues que no quedemos desactualizados. Entonces, el hallazgo según el DSM-4 es este. Miremos DSM-5 cómo se nombra. ¿Por qué? Porque las síntomas, es decir, las preguntas o los indicadores de la categoría es la misma. O sea, no ha cambiado mucho entre DSM-5 a DSM-4. De hecho, han aparecido nuevas categorías diagnósticas. Se han agregado módulos. Entonces, pues nada, es simplemente verificar. O sea, por seguridad, tómenlo como un rasgo medio obsesivo de su profesor, pero es así, me gusta la tranquilidad. O sea, que ustedes cuando saquen la cara y digan, tienes trastornos según el DSM-5, ¿vale? Y nada que objetar. Como que, y si les dicen, no, pero es que en el DSM-4, que ustedes digan, sí, pero en el DSM-5, ese diagnóstico que estás hablando es del DSM-5 y se nombra así y tiene un código diferente.
con conocimiento de causa, no porque lo escucharon o algo así, sino que lo hicieron ustedes, ¿sí? Lo revisaron ustedes. ¿Listo? Entonces, yo había pensado en 3 columnas, principalmente por la razón que les digo de que podemos encontrar que es el mismo nombre y si cambia de nombre, aclaramos. Si no cambia de nombre, lo dejamos igual. O sea, se entendería entonces que en el DSM-4 y en el DSM-5 se llama igual y que el código, pues, si cambió o no cambió. ¿Listo? Eso es en esencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, pues Sí. yo una pregunta, o sea que si, así como hacemos esto, digamos, en el Moca, pues en el Moca no podemos como solamente poner lo que, si toca poner lo que salió. Pero entonces en las otras dos instrumentos, como la figura humana y el otro, solo también pondríamos lo que salieron, los hallazgos Eh, que salen, porque hay unos que no están ahí. sí, sí, podríamos aplicar el mismo concepto, sino que, porque es importante que nosotros, bueno, esto es algo que ustedes van a creo que agradecer, creo yo, de pronto algunos valorar un poco más que otros, pero es cuando nosotros estamos empezando algo, siempre es importante revisar punto a punto, ¿vale? Cuando nosotros ya hemos pasado por ese proceso de revisar punto a punto, ya el informe como tal va a presentar lo que encontró y entonces va a buscar siempre la brevedad y la claridad. Entonces, aplicando ese concepto que acabas de mencionar, al principio del semestre decíamos, vamos a entregar tablas completas. O sea, vamos a colocar todos los módulos y vamos a decir qué estaba presente y qué no estaba presente, ¿vale? Pero luego, y también en el de la figura humana, todo. ¿Por qué es importante? Porque tanto en estos 12 aspectos, nosotros podemos mostrar, sin temor a equivocarnos, que hemos explorado todo, ¿sí? O sea, decimos, aplicamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional, o sea, se asume que se aplicó todo, pero que a la entrevista solo encontramos hallazgos en, y entonces los ponemos en la tabla, ¿sí? Esa es una alternativa. No quiere decir que una persona que presente la tabla completa y sus resultados, o sea, aquí quiero aclarar algo. Para la clase, para fines académicos, me interesa que me presenten lo que encontraron. ¿Por qué? Porque eso optimiza para mí tiempo de lectura. Pero si ustedes en su vida profesional dicen, profe, no, yo quiero presentar toda la tabla porque me parece que es mejor para mí, más bonito, o no, a mí me pagan por hojas, porque también puede pasar eso. Entonces me conviene más la tabla que presentar menos espacio, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es el para qué lo están haciendo, ¿listo? El para qué lo están haciendo. Y ponemos entonces en juego la figura humana y la entrevista neuropsiquiátrica internacional porque las dos comparten el hecho de que ustedes pueden decir, aplicamos la figura humana y encontramos esto. No tienen que decirlo todo, sino simplemente lo que encontraron. ¿Vale? Pero en la historia clínica va a estar todo. Va a estar, digamos, el soporte de el dibujo y los análisis y demás, ¿no? Pero para no confundirnos mucho, en el informe presentamos siempre los hallazgos importantes, o sea, aquello que nosotros vamos a defender ante quien sea, ¿sí? Por lo tanto, mmm, colocaríamos un registro, un registro de lo que encontramos positivo. Y eso pues nos facilita mucho centrar la atención, no ver como una cosa tan extensa, sino qué es lo más importante. Ah, bueno, encontramos trastornos de angustia y trastornos, una dependencia de sustancias, al alcohol. Listo. Bien, esos son los elementos que encontró de la entrevista neuropsiquiátrica internacional y se focaliza la atención sobre eso. No se distrae con episodio hipomaníaco no está presente, episodio maníaco no está presente, bueno, cosas así, ¿no? Pero en MOCA, que es la evaluación cognitiva,
no podemos hacer eso. O sea, en MOCA sí tenemos que presentarlo todo, ¿vale? ¿Y por qué es importante presentarlo todo? Porque nosotros tenemos que decir, cuando evaluamos funciones cognitivas, cada tarea se corresponde con una función. Por ejemplo, la tarea de la secuencia alfanumérica está relacionada con una función que tiene que ver con las funciones ejecutivas y es una tarea también de atención visual. Bien. Por lo tanto, si yo voy a decir que el paciente no presentó alteraciones a nivel de funciones ejecutivas ni de atención visual, ¿por qué lo digo? Pues porque en el puntaje de esa sección de 5 puntos obtuvo 5. No tuvo ningún error, no tuvo ninguna dificultad. ¿Vale? Por lo tanto, toda función de la que vamos a hablar va a ir acompañada de su evidencia correspondiente. ¿Listo? En ese sentido, por eso en este apartado de instrumentos cuantitativos vamos a focalizarnos, por decirlo de alguna forma, sobre hallazgos positivos de la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Focalizamos la atención a ellos. Encontramos esto. En figura humana encontramos esto y presentamos entonces las características gráficas presentes y la observación correspondiente según el manual. Entonces ahí tenemos unos insumos. Eso todavía no lo hemos analizado a nivel clínico. Solamente estamos presentando lo que encontramos, ¿no? Y en MOCA pues vamos a presentar la tabla de resultados. Como para hacerme una idea, o sea, si yo estoy valorando las funciones cognitivas, yo quiero ver, por ejemplo, cómo está la memoria. La memoria tuvo una puntuación perfecta o tuvo errores. Bueno, si tuvo errores, voy a mirar qué análisis cualitativo hace el psicólogo. Entonces, la psicóloga dice, es que tuvo errores porque tenía miopía a nivel de... Y lo que se ha demostrado es que hay una relación entre miopía y pobre desempeño en la memoria bioverbal o visual, particularmente. ¿Vale? Y eso es muy interesante porque tenemos la evidencia y tenemos el análisis de esa evidencia. ¿Listo? Entonces, resultados cuantitativos, DSM, salud mental, lo que encontramos, figura humana, lo que encontramos, MOCA, la tabla de resumen, donde al final aparece un total y con ese total tomamos decisiones. O sea, ¿tiene deterioro cognitivo o es un paciente normal? ¿Tiene más de 26 puntos o no? Los tiene, ¿vale? Y entonces, con esa información, ahora sí llegamos al análisis clínico. Y aquí, digamos que es lo más interesante de nuestra labor. Aquí, digamos que este es un informe más como centrado en la valoración cognitiva, ¿cierto? Por lo tanto, aparecen apartados de atención y concentración, memoria, lenguaje. Y esto, para un paciente cuya importancia o preponderancia en el motivo de consulta está centrada sobre aspectos psicológicos, pues no va a tener gran detalle a menos que yo considere que un aspecto de la función cognitiva puede estar relacionado con su depresión. Ejemplo, que tengo dificultades para leer y como tengo dificultades para leer, entonces estoy deprimido. O sea, no quiero ir a la escuela, no quiero ir al trabajo, etcétera, etcétera. Ahí tiene sentido que yo desarrolle mucho más mi evaluación sobre la lectura o sobre la atención visual, sobre la conciencia fonológica o memoria audioverbal como tal, ¿sí? Tiene mucho más sentido porque me ayuda a entender un poco por qué está deprimido, ¿no? ¿Y qué puedo entonces hacer? Porque no solamente será un aspecto centrado en la psicología de la depresión, sino también ayudarle a que su atención mejore o su memoria audioverbal mejore y así, ¿no? Entonces, de aquí para acá empezaríamos con la presentación y conducta, y esa presentación y conducta, en últimas, es cómo se comportó durante la evaluación.
desde que ustedes lo llamaron hasta que se contactaron, hasta las sesiones que tuvieron de entrevista, más los instrumentos aplicados, o sea, cómo observaron a su paciente, ¿no? Y pues en los diferentes espacios. Aquí en atención y concentración, pues hay una descripción de qué encontraríamos a su interior. Por ejemplo, si ustedes dicen en atención, nosotros hablamos principalmente de somos seres visuales y audioverbales, ¿cierto? Y auditivos. Por lo tanto, la atención pues, también va a estar en esas dos modalidades. Por lo tanto, yo debería de tratar de identificar cuál está mejor, la atención visual o la atención audioverbal. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta de cuál está mejor? Entonces, ¿dónde están los errores? ¿Comete errores en tareas de atención visual? Ah, bueno, hay debilidad de atención visual. Más o menos es un razonamiento en ese sentido. ¿Dónde está el error? Es decir, ¿dónde está el iceberg? ¿Dónde está la punta? ¿Qué es lo que veo? Para lo que no veo, inferirlo. Entonces, creo que ese error se debe a una debilidad de un proceso, de una función. O ese error se debe a que está deprimido, porque también la depresión afecta el procesamiento cognitivo. Entonces, bueno, aquí si bien pues aparecen aspectos de inhibición, de atención selectiva, voluntaria, involuntaria, lo que queremos como subrayar aquí, ¿vale? Es que nosotros vamos a tomar el toro por los cuernos, o sea, vamos a ir a lo que venimos, vamos a empezar por lo importante. Entonces, si el motivo de consulta es cognitivo, vale que yo empiece por atención y concentración. Si el motivo de consulta es psicológico, entonces ya no vale que yo empiece por atención y concentración, salvo que considere que la atención y concentración y los procesos cognitivos están relacionados con el motivo de consulta. De lo contrario, lo voy a dejar como en un segundo plano. Voy a concentrar toda mi atención en tratar de entender por qué se está presentando ese motivo de consulta psicológico. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a colocar aquí, ¿vale? Sería, no tendríamos atención-memoria, no tendríamos lenguaje, no tendríamos praxis sinoxias, no tendríamos funciones ejecutivas, no tendríamos cálculo, y, ¿vale? Y entonces, ¿qué tendríamos? ¿O de qué escribiríamos? ¿De qué hablaríamos? Vamos a colocar entonces aquí como análisis clínico, ¿vale? Análisis clínico, resultados cualitativos, ¿bien? Y podríamos colocar subtítulos si lo necesitáramos hacer, pero en esencia nos vamos a concentrar en empezar a escribir sobre el estado de salud psicológica. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que en los resultados cualitativos podríamos hablar entonces de estado de salud emocional mental. Bien, y a partir de aquí vamos a empezar a escribir. Entonces, si encontramos en el DSM-5 el riesgo de suicidio, entonces vamos a empezar a escribir aquí. Como decíamos, tomar ese toro por los cuernos y empezar a hablar entonces de riesgo de suicidio. Entonces, encontramos o se encontró riesgo de suicidio. Es como la primera idea que nosotros vamos a tomar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles causas e implicaciones de ese riesgo de suicidio? Tomando como referencia los distintos instrumentos. Entonces, por ejemplo, encontramos riesgos de suicidio en la entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Es preocupante o no es preocupante? Entonces, habría que mencionar el nivel de riesgo inmediatamente. Encontramos un nivel de riesgo moderado. Ok. ¿Cómo yo determino cómo se encuentra preparado este paciente para paliar esa situación, para hacerse cargo de esa situación? Y entonces me voy a ir a el trabajo de la figura humana.
para verificar en el dibujo de la figura humana si se corrobora o si identifico también el riesgo de suicidio, por un lado, y por el otro, si hay aspectos de la estructura psíquica o a nivel proyectivo, si ese riesgo de suicidio se puede explicar por alguna característica gráfica que nos muestra la figura humana. ¿Bien? Entonces nos vamos a concentrar primero sobre los instrumentos, sobre los resultados de los instrumentos, principalmente la relación que existen entre instrumentos, para hablar sobre el problema principal. O sea, queríamos valorar su estado de salud mental, encontramos un riesgo de suicidio, como encontramos un riesgo de suicidio, pues vamos a analizarlo clínicamente. Analizarlo clínicamente es entre los diferentes instrumentos aplicados. Y una vez que yo he hecho esos elementos de desarrollo, voy entonces a ir a revisar si hay algún aspecto en la historia de vida de este paciente que también ayude a ese análisis clínico. Ejemplo, antecedentes de familiares que se han suicidado. Entonces, si yo introduzco ese ingrediente en el análisis, ¿cuál es la probabilidad de que se suicide? ¿Qué recomendaciones tengo que hacer? ¿Le creo o no le creo si me dice que ya está bien? ¿Recomiendo un seguimiento, una atención de urgencia? Bien, porque el asunto es tratar de entender muy bien el mundo del otro. El mundo del otro. ¿Qué sería el ideal? Que yo pudiera sentarme a leerle al paciente lo que yo interpreto de lo que está pasando. O sea, el riesgo de suicidio moderado, porque creo que se está presentando, creo que es posible que llegue a pasar, que se suicide o no creo, porque el asunto se convierte un poco es en tratar con lo que tenemos, con los insumos que contamos, de responder a preguntas precisas y puntuales. Si bien nosotros no vamos a escribir nuestro informe con preguntas y respuestas, sino más sobre subtítulos. Es decir, si yo voy a hablar del estado de salud emocional y mental, me voy a concentrar en eso y voy a utilizar los datos de lo que encontré para soportarlo, como por ejemplo, el problema de memoria audioverbal o de memoria visual asociado con la miopía. ¿Bien? Y la miopía, ¿dónde la encuentro? En la historia de vida del paciente. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy señalando es, o tratando de convencer, y esto es importante, ustedes cuando escriban un párrafo, sea una idea por párrafo. Por ejemplo, con la idea de riesgo de suicidio, ¿qué quiero hacer? Quiero decir que se va a suicidar, o sea, hay un riesgo alto de suicidarse o no. Voy a escribir sobre eso. Bueno, si considero que no hay un riesgo de suicidio alto, pese a los resultados, ¿por qué lo digo? Y sobre eso voy a escribir. Y voy a destinar tantos párrafos como sean necesarios, semejante con semejante, para convencer al lector de que, si bien encontré riesgo de suicidio, no creo que vaya a pasar. ¿Vale? O si creo que sí va a pasar, pues voy a escribir para convencer al lector de que sí va a pasar. ¿Listo? Entonces, el estado de salud emocional y mental es convencer. Entonces, si no encontré, es un paciente sano, estado de salud emocional y mental, es un paciente sano, pues voy a convencer al lector de que es un paciente sano. ¿Cómo? Voy a incluir hallazgos de los instrumentos y voy a incluir hallazgos de su historia de vida. ¿Listo? Y sobre eso lo voy a concentrar. Luego de que termino este estado de salud emocional y mental, pues ahorita sí me voy a concentrar en atención y concentración, en memoria, en lenguaje, porque la exploración otra, que es la cognitiva, y como de entrada, por eso les preguntaba, ¿ustedes creen que se relaciona lo cognitivo con lo psicológico? Si no, pues lo dejan aparte. Si sí, pues entonces esto va a estar un entramado entre cognición y emoción muy fuerte. De notar cómo la depresión afecta, y yo puedo entonces referirme a apartados puntuales. Por ejemplo, yo puedo decir, hablar sobre la depresión y decir, mirar el apartado de memoria, donde detallo cómo la depresión afecta a la memoria. Bien, para no confundir al lector y para facilitar la lectura. ¿Vale? O de lo cognitivo lo mando a leer un apartado de salud emocional y mental. Fíjense cómo este problema de atención está afectando su salud emocional y mental.
¿Bien? ¿Se entiende? O sea, porque estoy así como un poquito acelerado, porque en cualquier momento nos va a sacar. Entonces, tomen en cuenta estas sugerencias, estas recomendaciones, revisen punto a punto como su informe, o sea, yo sé que muchos ya lo tienen hecho, entonces vuélvanlo como a leer a la luz de lo que estamos viviendo, que la idea que quiero expresar en cada párrafo sea explícita. Si tengo un párrafo que no tiene una idea clara, sino que habla de un tema, por ejemplo, la salud emocional y mental. La salud emocional y mental es el estado en el cual la persona, o sea, eso no dice, pues no dice nada, es un tema, es una descripción de algo, teóricamente hablando, no dice nada. Entonces, a menos que yo la esté conectando con algo, la utilice para algo, borrar ese párrafo. O sea, vamos a colocar párrafos que tienen una finalidad, una intención. Si la intención no es clara, entonces ajústelo para que sea clara, para que sea explícita. Y trate en la primera línea de